Mi nombre es Daniel García, sección de dibujo mecánico SADAC. Comenzaré a hablarles sobre las roscas normalizadas o convencionales. Por ejemplo, aquí teniendo la primera, tenemos la rosca métrica ISO. Es una rosca convencional, la más común, de forma filosa y triangular. Está diseñada para enroscamiento rápido y resistencia media. Luego tenemos la rosca de punta circular. Esta está diseñada para mayor resistencia, materiales más densos y tanto para roscas más gruesas y para resistir movimientos y altas presiones. Luego tenemos la rosca trapezial o trapezoidal. Está en forma semicuadrada abierta o de trapezoide. Esta está diseñada para resistir leves movimientos, para tener un enroscamiento cerrado y que no quede, como que dice, juego entre la rosca, ya sea cuerpo de rosca, tuerca, grapa o cualquier rosca donde se desempeñe la función del tornillo. Todas estas uniones mediante roscas son uniones mecánicas, ya que las ejercemos mediante el movimiento y usando ciertos instrumentos, mecanismos y procedimientos. Cabe destacar que estas son uniones desmontables, semidesmontables y fijas mediante roscas mecánicas. También tenemos las roscas de dientes de sierra, la cual está hecha para uniones más fuertes y permanentes, ya que los dientes de sierra son una rosca bastante cerrada, resistente y se hace fuerte luego de desenroscamiento. También tenemos la rosca tipo totalmente redondo. Esta se usa para piezas extremadamente grandes y resistiendo cuerpos de choque y movimientos extremos. Esto se usa, por ejemplo, en la mecánica automotriz, en los ejes de ruedas y ejes de dirección. Para finalizar con nuestro resumen de las roscas normalizadas, normales, las más comunes, las conocidas, las medidas de rosca internacionalizadas que ya nombré, tenemos, por ejemplo, las roscas según el número de entradas. ¿Cuáles son las entradas? Denominemos entradas como cada uno de estos tipos de roscas que aquí vemos, que ya los expliqué. Un tornillo, un perno, una tuerca, un pestillo roscado mecánicamente. Puede tener más de un tipo de rosca en sí según su avance. Por ejemplo, puede comenzar con una rosca cortante triangular milimétrica, terminando con una rosca redonda, dependiendo de la resistencia que se vaya a necesitar mediante el uso de la rosca, tuerca, el perno, el tornillo, etc. Los tornillos. En los tornillos tenemos herramientas mecánicas de fijación y uniones mediante las roscas, las cuales ya mencionamos. Tenemos dos tipos de tornillos principales y generales, que son los tornillos de fijación y los tornillos de liga. A continuación, veré los varios tipos de tornillos que vamos a dar a conocer. Tenemos el tornillo hexagonal, tornillo convencional que se usa con llaves de tipo inglesa o dados, que es este que vemos aquí. Lo llamamos así, no importa la medida, el tipo de su rosca. Con esto nos estamos refiriendo a lo que llamamos la cabeza del tornillo, lo cual utilizamos para fijarlo, pues de donde nos fijamos de él. Luego viene también el tornillo de llave Allen, que es igualmente hexagonal, pero la llave va interna. Ya conocemos la llave Allen. Tenemos el tornillo ranurado, que puede ser en línea o puede ser en cruz, como podemos llamar también negativo o positivo. Tornillo de cruz o de pala para los destornilladores. Tenemos los pernos, donde su cabeza es redondeada y los podemos fijar con atornilladoras, con estos golpes, atornilladores especiales, martillos neumáticos o martillos simples.
Cabe destacar que esta fijación de tipo de perno lo usamos tanto en los tornillos roscados como en los pernos sin rosca, que lo vamos a explicar más adelante. Tenemos también eh, tenemos también las varillas ranuradas. Esto es un tornillo simple, es un tornillo sin cabeza. Lo usamos para fijaciones permanentes y con los cuales están roscados de lado y lado igualmente. También tenemos los tornillos de mariposa, los cuales son para trabajos más suaves, más caseros. Son para trabajo para manipularlos con las manos, para trabajos reversibles que uno enrosca, desenrosca como en una máquina de tipo molino, donde consta de dos orejas tipo mariposa, las cuales podemos manipular con los dedos. También tenemos por último el tornillo de bloqueo. El tornillo de bloqueo puede ser ya su cabeza, su extensión, su fijación, de donde nos fijamos de él. Puede ser de Allen, puede ser hexagonal, puede ser de perno. Aquí sí nos referimos del tornillo de la cabeza hacia abajo. Este tiene una parte que no es roscada. Primero viene una parte roscada y luego rosca, o intermediamente viene rosca, parte no roscada y rosca, y viceversa. Según el tipo de uso determinaremos el diámetro de la rosca y de la parte no roscada. Acá tenemos los ejemplos tanto de tornillos de montaje, fijación, presión y tornillos de guía. Por ejemplo, para los de montaje tienen que ser roscados, pueden ser múltiples roscas. Para los tornillos de presión usamos mayormente los de llave Allen y los de tipo perno. Para los tornillos de fijación usamos los de varillas ranuradas, los cuales no tienen cabeza, como ya los expliqué. Y para los tornillos de guía utilizamos los tornillos con rosca de bloqueo que tienen partes no roscadas. Como toda terminología, toda herramienta, tanto en el dibujo técnico como en el dibujo técnico mecánico, necesitamos simbología. A continuación les voy a mostrar la simbología de los tornillos, parecida a la simbología de escalas, a la simbología de las figuras geométricas. Por ejemplo, para el diámetro de la rosca, con su indicador colocamos la letra M mayúscula seguido del número que vendría siendo el diámetro de la caña del tornillo, ya sea en metros, milímetros, milímetros cuadrados, todo esto referente a la rosca dependiendo del uso y de las especificaciones que se nos estén pidiendo. Aquí tenemos lo que acabo de nombrar, el diámetro de rosca en milímetros cuadrados. Aquí tenemos el diámetro del agujero, porque estamos hablando de la rosca, ¿verdad? Que es el filete, y el diámetro del agujero sería lo que va donde entra el filete de la contrarrosca, que sería en este caso una tuerca o algún cuerpo roscado donde se enrosque el tornillo. Supongamos cualquier tornillo perno convencional tiene su rosca y el hueco donde va esa rosca está en la tuerca o cuerpo roscado. Allí medimos el diámetro del agujero igualmente como el diámetro de la rosca, que ya lo nombré. Para esto hay también unos tipos de agujeros. Por ejemplo, los tornillos de agujero rasante. Aquí tenemos las medidas y simbologías. Tenemos los tornillos en agujero pasante de otras clases. Este lo indicamos en un círculo con indicación de diámetro o agujero de tornillo. Como ya lo expliqué, aquí está el diámetro del tornillo y aquí tenemos el tipo del hueco, ¿verdad? Dándole tenemos los agujeros roscados, ¿verdad? Es como que una rosca dentro del agujero donde va la rosca o el filete. Esto lo indicamos con un doble círculo con una indicación de cota.
con la sección de la cual estamos trabajando, porque podemos decir vamos a trabajar solo con estas dos primeras roscas o con el perno completo. Para esto son la medida de los agujeros roscados, indicamos con un doble círculo. Por ejemplo, aquí como vemos el M24. Seguimos con los tornillos que se han de colocar en montajes y armaduras. Tenemos aquí la simbología. Esto es muy parecido a lo que ya vimos arriba, circularmente, con la medida en letra M mayúscula en milímetros. Y también tenemos los agujeros para tornillos que se trasladan en el montaje. ¿Cuáles son estos? Tenemos los tornillos de drywall y los que mal llamamos y comúnmente, coloquialmente llamamos tornillos tirafondo, que van abriéndose paso en la superficie con la que estamos trabajando, como aquí podemos apreciar. Estos son los utilizados para materiales como madera, MDF, cartón, entre otros. Para estas uniones mecánicas mediante rosca es imprescindible que tengamos medidas de seguridad. Las medidas de seguridad son aquellas cosas que van a mantener nuestra fijación estable, y las medidas que utilizamos para que ayudar a tanto a los tornillos como a las roscas a mantener sus uniones, a resistir fuerzas mayores a las que ellos pueden resistir, y entre otras cosas. Estas se dividen entre pasadores y chavetas. Por ejemplo, comenzando con los pasadores, tenemos pasadores de todos tipos: redondos, cuadrados, rectangulares, hexagonales e incluso algunos roscados de tipo cuña. Los pasadores se usan atravesando el tornillo o perno después de haber pasado por la rosca para evitar su desenroscamiento o rompimiento. Por ejemplo, en esencia tenemos el pasador roscado o de cuña muy presente en el tornillo de cabeza roscada, que ya nombramos, que no tiene cabeza, o sea, es todo roscado, que lo usamos para fijaciones permanentes. En medidas de seguridad se le coloca un perno o un tornillo como el que ya nombramos más pequeño atravesando, que sería en este caso el pasador o nuestra medida de seguridad. Habiendo ya nombrado nuestros pasadores, continuamos con las chavetas. Las chavetas hacen más referencia a las tuercas o cuerpos roscados donde vamos a enroscar el tornillo o perno. Tenemos tuercas roscadas con pasador, donde se unen tanto la tuerca como tanto la chaveta como el pasador. Tenemos tuercas de seguridad, tenemos tuercas hexagonales, tenemos tuercas helicoidales. Por ejemplo, la tuerca roscada de pasador, el principio de chaveta y pasador, es una tuerca en medida de corona cuadrada. Ella tiene unos dientes cuadrangulares donde se van colocando un pasador o múltiples pasadores entre esos dientes para impedir o imposibilitar el desenroscamiento o más enroscamiento en alguno de los casos, que la rosca se pase o se apriete más de la cuenta. También tenemos algunas tuercas de seguridad que llevan anillos de materiales plásticos o hidrocarburos dentro de sí, los cuales se esparcen al ir enroscando y van atrapando el filete de la rosca en sí en la chaveta, lo cual no facilita el desenroscamiento, y esto hace también que el enroscamiento sea un poco más difícil. También tenemos tuercas y chavetas de cuña o presión y de mariposa. Las de cuña o presión son tuercas cuasi comunes y corrientes, a diferencia de que tienen un orificio roscado para colocar otro perno o un contraperno. En este caso, de estilo de cuña, este puede ser con cabeza o sin cabeza, para apretar el tornillo con otro tornillo más pequeño mediante la misma tuerca como medida de seguridad. Y también tenemos la tuerca de mariposa, que como ya la nombré, es para trabajos no permanentes, montables y fácilmente desmontables, muy usados en la mecánica. Es otro método de acuñamiento.
el cual va en el hueco donde va el filete de la rosca, ya sea internamente dentro de una tuerca tipo cuña o en una parte de hueco que no estemos utilizando. Podemos incrustar una chaveta en el hueco de alguna de las roscas, como ya lo expliqué, para evitar su mayor enroscamiento o desenroscamiento, para resistir, para que tenga más resistencia de materiales, para resistir golpes y movimientos. Ahora tenemos la representación gráfica de las roscas convencionales y representaremos también un enroscamiento ya finalizado. Acá tenemos inicialmente un perno roscado, tanto aquí podemos apreciar la cabeza y aquí el mecanismo de seguridad de cuña. Acá tenemos un perno totalmente roscado, tornillo sin cabeza, con la chaveta aquí abajo, como podemos apreciar, tipo clavo. Esto es muy utilizado en madera y tornería para reparar ciertas cuestiones. Aquí tenemos el ejemplo tanto del perno como de la tuerca, cuerpo roscado, etc. Aquí tenemos una rosca de tipo normal, triangular, filosa, precisa, y huecos de rosca también normales, iguales, triangulares, similares a la rosca, huecos no roscados, huecos lisos, precisos. Este tipo de rosca se usa también. Bueno, cabe destacar que aquí el perno o tornillo es hueco. Este tipo se usa para unir tuberías, por ejemplo, como en el caso de refrigeración, transmisión de líquidos. ¿Por qué? Porque la rosca filosa, triangular, no permite el paso de los líquidos, escape de ningún tipo de material, siempre y cuando esté bien hecho. En este caso puede servir como tapón, siendo el perno o tornillo macizo, o puede servir como unión o tubería mediante un perno o tornillo roscado por ambos lados y hueco. Esto es todo, gracias por su tiempo. Mi nombre es Daniel García, cédula 26 181 015, sección de dibujo mecánico SAIA C.